Hola amigos, ¿qué tal están? Volvemos a estar aquí hoy, otro día más, cuarto día de encierro. Y bueno, aquí seguimos dándoles apoyo, estando con ustedes y bueno, vamos hablando de temas interesantes acerca de cómo, pues eso, cómo poder controlar nuestra mente para tener salud mental, para poder fortalecer nuestras habilidades, para mantener nuestra salud mental y poder hacer frente a los tiempos que estamos afrontando. Así que estamos muy contentos de estar con ustedes el día de hoy. Eh, y bueno, vamos a seguir hablando de distintos temas acerca de la regulación emocional, de cómo controlar nuestra mente, del mindfulness, de cómo funciona nuestra mente, nuestras emociones, para poder pues, que tengamos las herramientas adecuadas para poder hacer frente, como decimos, a este momento que estamos viviendo. Y bueno, y en general, para realmente creemos que este momento es muy especial porque nos puede dar las experiencias que necesitamos para aprender a ver por qué razón es tan importante controlar nuestra mente, para que aprendamos a ver por qué razón el control de la mente es fundamental. Si algo estamos viendo que de positivo, entre muchas cosas positivas que nos puede dar este momento, una de las más importantes, creo yo, que es eso, ¿no? Es darnos la oportunidad de experimentar lo importante que es controlar nuestra mente. Porque antes de este momento, pues normalmente pues teníamos una vida bastante suave, digámoslo así, no suave pues, pero bastante, digamos, teníamos un nivel de vida bastante bueno, ¿no? Nuestro nivel de vida era muy bueno, nuestra calidad de vida era bastante buena y quiera que no, pues eso lo que hace es que nos mantiene distraídos, nos da cierta base externa para creer en la ilusión de que de afuera es que viene nuestra estabilidad mental, de afuera es que viene nuestro control y nuestra felicidad. Y realmente al final lo que está haciendo este momento es precisamente hacernos afrontar situaciones en las que no tenemos control, que no podemos controlar, que son impuestas y que tenemos que afrontar, sí o sí. Entonces, ¿cómo vamos a afrontar estas situaciones? ¿Cómo es que vamos a hacer frente a esto? Pues precisamente depende de nuestras habilidades, de las habilidades que nosotros hemos podido ir desarrollando en el transcurso de nuestra vida y que podamos empezar a desarrollar también. No es solamente que ya hemos desarrollado, sino que las que podamos empezar a desarrollar. Como hemos hablado, una de las más importantes precisamente es el control de nuestra atención, fortalecer nuestra atención. ¿Por qué? Porque bueno, como bien decíamos en un vídeo pasado, la atención es la puerta de entrada de la información y de las experiencias a nuestra mente. Aquello a lo que ponemos atención es aquello que queda impregnado en nuestra mente, es aquello que se graba en nuestra mente. Es cierto que hay procesos inconscientes, procesos subconscientes, sí, pero son a nivel de porcentaje son muy pocos, ¿no? Realmente aquello a lo que ponemos atención es aquello que entra en nuestra mente. Y por eso tenemos que ser muy conscientes a qué estamos prestando atención. Pero bueno, ayer hablábamos precisamente de lo que era, o en el video anterior hablábamos de lo que era la mente de mono, ¿no? Esa mente que va saltando de un lugar a otro sin control y que pues básicamente va saltando de un pensamiento a otro. Esa es una analogía que podemos usar para recordarnos muy bien de ese elemento, de eso que hablamos. Pero hoy quiero presentarles un modelo súper interesante que les va a ayudar a entender por qué razón hablamos de que la atención, incluso para la regulación emocional, es fundamental. Eh, Sabemos que la atención es importante para aprender, para estar concentrados, para estar en el cole, para podernos centrar en las cosas, pero muy pocas veces se nos ha dicho que la atención también es importante para regular nuestras emociones. Y ahora con el modelo que les voy a enseñar, van a ver por qué. ¿Por qué es tan importante? Claro, en el pasado no teníamos acceso a esta información porque la mente, el cerebro, es una caja
una caja oscura, ¿no? Es como decir, es esa caja negra en donde no podíamos, antes de la neurociencia, no podíamos entrar y ver qué estaba pasando ahí. Entonces, claro, podíamos hacer inferencias, los psicólogos hacíamos inferencias, pero no sabíamos con exactitud qué estaba pasando. Podíamos estudiarla a través de hacer un estímulo y ver la respuesta que hacía la persona, pero qué pasaba entre estímulo y respuesta era muy difícil saber. Ahora ya sabemos cuáles son los subprocesos que se llevan a cabo mientras toda esa información se está procesando en nuestra mente, y por eso es que podemos sacar modelos de explicación muy bien detallados. Y ahora les quiero enseñar este modelo. Este modelo fue propuesto por el doctor James Gross. Y es un modelo que saco de este libro que se llama Handbook of Emotional Regulation del doctor James Gross. Es un libro muy bueno para aquellos que les interesa todo lo que es la regulación emocional, la neurociencia, etc. Pero les voy a enseñar este modelo resumido. Esta es una imagen que hicimos nosotros. Les voy a enseñar el modelo. El modelo plantea que las emociones surgen básicamente gracias a 4 pasos. Aquí está el modelo. Primero, tiene que haber una situación en la que estemos involucrados. Después, esa situación captura nuestra atención de cierta forma específica. Ciertos elementos de la situación capturan nuestra atención. Después, ya que se ha captado nuestra atención, esos elementos pasan a un proceso de evaluación en donde nosotros utilizamos nuestros valores, nuestras creencias, nuestras experiencias del pasado, incluso lo que está pasando en ese momento, cómo nos sentimos. Muchos factores entran en juego para que nosotros evaluemos aquella información a la cual le prestamos atención de la situación. Y por último, sale la emoción, la respuesta. Este es el modelo. Y aquí, como ves, este modelo tiene una caja o un cuadro celeste. Este cuadro celeste es precisamente un cuadro que el Dr. James Gross definió, en donde decía, estos 2 elementos que están dentro de este cuadro son elementos que no podemos ver nosotros. No podemos ver. ¿Por qué razón? Porque esos son los elementos que suceden dentro de nuestra mente. ¿Vale? Esos elementos suceden dentro de nuestra mente y por eso no podemos verlos con claridad, no se pueden ver. Sin embargo, los elementos que están afuera, la situación y la respuesta, esos son elementos que sí podemos ver tangiblemente. Por eso es que el modelo lo pone de esa forma. Entonces, básicamente lo que dice el doctor Gross es, tenemos una situación, tú estás discutiendo con alguien o estás hablando con alguien y de repente esa situación captura tu atención de alguna forma específica. Por ejemplo, cuando tú estás discutiendo con alguien, muchas veces lo que captura tu atención, aunque sea de forma inconsciente, o de forma automática, que tú no eres realmente consciente de eso, pero lo que ves o evalúas rápidamente es qué tan cerca está de ti, cómo se está poniendo, si te está invadiendo tu espacio personal o no, qué expresión facial tiene, si es una expresión facial que es amenazante o no es amenazante, cómo se está moviendo, incluso qué ropa tiene. O sea, hay muchos elementos que capturan tu atención de forma inmediata. Y después esos elementos que han logrado capturar tu atención son los que pasan al proceso de evaluación. Entonces tú dices, ¿y por qué estás tan cerca? ¿Y por qué me estás hablando así? Y estoy seguro que es porque me está echando la culpa de no sé cómo. Y empieza el proceso de evaluación que te hace generar una respuesta. En este caso podría ser una respuesta de ira. ¿Vale? ¿Qué es lo que está pasando en esta situación? Estamos en una situación en la que estamos básicamente recibiendo distinto tipo de información, estamos afrontando ciertas experiencias que nos presentan cierta información. Por ejemplo, nosotros los que somos autónomos, pues de repente tienes la preocupación de qué va a pasar con mi empresa, no me está entrando dinero, y me acaban de mandar esta información de que ya no voy a tener este trabajo, que me cancelan estas formaciones, y empiezan a recibir esa información, distintas situaciones. Claro, si esta situación se mantiene en tu mente,
es porque tú le estás prestando atención a esa situación. ¿Y qué pasa? Si le prestas atención constantemente, la evaluación que eso te hace hacer es obviamente una evaluación de algo negativo, algo que te va a afectar, que no sabes cómo te va a afectar en el futuro, que te va a generar te está generando ciertas ideas de qué va a pasar, te estás proyectando al futuro, etc. ¿Y qué pasa? Empiezas a generar ansiedad. Esa es la respuesta normalmente, ¿no? Entonces, claro, si vemos este modelo, aunque es muy sencillo, dice la emoción se genera en 4 etapas, o hay 4 elementos importantes para generar la atención. La emoción, que es una situación que está sucediendo, cómo esa situación captura tu emoción, tu atención, cómo la información que entra a través de haberle prestado atención se va a un proceso de evaluación y después cómo eso genera la respuesta. Con esto vamos viendo lo importante que es la atención. Es un elemento fundamental aquí, porque es fundamental para la generación de la emoción, pero también es fundamental para el mantenimiento de la emoción. Es decir, si nuestra mente es capturada constantemente por los pensamientos que nos preocupan, si nuestra atención es capturada constantemente por los pensamientos que nos preocupan, entonces esa emoción de ansiedad o estrés se va a mantener constante. ¿Entiendes? ¿Ves ahí lo importante que es de la atención? Poder nosotros controlar voluntariamente nuestra atención nos da la capacidad de poder evitar mantener, por un lado, evitar una respuesta emocional que no sea la adecuada y por otro, evitar mantener una experiencia emocional que ya se ha generado. Por eso, como les comentaba yo en el vídeo pasado, normalmente una de las habilidades de regulación emocional que tenemos o de las estrategias de regulación emocional que tenemos es irnos a dar una vuelta. Salir a un centro comercial, ir a ver tiendas, o ir a ver una peli, o salir a dar una vuelta y despejarte. Cuando hablamos, me voy a despejar, ¿qué es? Voy a hacer que mi atención se ponga en otros elementos. Ahora, el reto que tenemos en este momento es que no podemos salir a despejarnos. No podemos. Estamos confinados en nuestro espacio. Nosotros en España, los que vivimos en un apartamento, pues eso, tenemos que estar en 4 paredes, un apartamento de 8 metros cuadrados, 80 metros cuadrados, 100 metros cuadrados, no sé cuánto tengas tu apartamento, pero bueno, es un espacio muy confinado. Podemos hacer algo de deporte, podemos trabajar un poco, podemos ver televisión, pero después no tenemos un lugar a donde ir a ver otras cosas, despejar nuestra mente. No tenemos. Y esa situación puede empezar a tornarse difícil porque va a empezar a surgir o vamos a empezar a lo que se llama la rumiación, vamos a empezar a darle vueltas a los pensamientos que nos pueden generar alguna emoción como el estrés, la ansiedad, ¿vale? ¿Qué es lo que hace que nos mantengamos dándole vueltas a un pensamiento? Es que prestamos atención a ese pensamiento, que nuestra atención es capturada por ese pensamiento. Entonces aquí vamos a empezar a hablar de un par de cosas. Lo primero es que vamos a empezar a hablar de la captura de nuestra atención y después de prestar atención, que son dos cosas distintas en el lenguaje. Cuando nosotros hablamos algo captura nuestra atención es porque hay algo que tiene el poder de hacer que le prestemos atención, que nuestra atención se vaya con eso. A veces lo hacemos voluntariamente, por ejemplo, si suena un sonido muy duro ahora, tú rápidamente volteas a ver y prestas atención a eso que está pasando, eso captura tu atención porque es relevante, pero a veces es involuntario. A veces pasa que de repente, pues eso, otra vez ese sonido, un sonido duro que pasa afuera y simplemente volteas a ver porque hay que ver si ese sonido no es
algo que esté haciendo tus niños, que les vaya a poner en peligro o que te esté poniendo en peligro en ti. Es una respuesta automática, ¿no? Entonces eso es la captura de la atención. Pero también está el prestar atención. Prestar atención es un proceso voluntario que tú haces porque tú quieres. Por ejemplo, ahorita tú estás prestando atención a este vídeo porque a lo mejor te interesa lo que estamos hablando. Entonces, eso es lo que tenemos que entrenar. La capacidad de mover voluntariamente nuestra atención de manera que podamos prestarla a aquello que sabemos que es lo más saludable. Que podamos ser capaces de desengancharnos de aquello que ya ha capturado nuestra atención y poderlo reorientar a algo que nos interesa porque es más saludable. Esa es la idea de este tipo de prácticas, precisamente. ¿Cómo es que nosotros somos capaces de entrenar nuestra atención para poder ser capaz de ponerla, de controlarla y ponerla en donde nosotros decidamos, no en donde nuestras emociones, nuestros pensamientos decidan que nuestra atención vaya? Entonces, recuerda, voy a volver a la poner solo para recordar. Este es el modelo de James Gross de cómo es que surge la emoción y precisamente vamos viendo por qué es importante. Vemos, hay una situación que sucede, una situación que estamos experimentando. Esta situación captura nuestra atención de una forma específica. Eso a lo que prestamos atención lo evaluamos, le damos un sentido, lo evaluamos en dependencia de aquello que nosotros pensamos, nuestros valores, nuestras creencias, y eso es lo que genera una respuesta emocional. Al mismo tiempo, de esta forma es como se mantienen las emociones. Si le seguimos prestando atención o si dejamos que nuestra atención continúe siendo capturada por un pensamiento o una idea, lo que llamamos rumiación, ya vamos a hablar de esto más adelante, si dejamos que nuestra mente siga siendo capturada por esto, entonces va a seguir manteniéndose la experiencia emocional. Y eso es lo que no queremos en estos momentos. Precisamente por eso es que estamos haciendo este tipo de elementos, ejercicios. Y como les comenté en el vídeo anterior, ya he puesto el ejercicio de mindfulness en el sonido que estamos haciendo constantemente ahora en el canal de YouTube. Es un vídeo como de 7 minutos que al principio doy la explicación de cómo hacer la práctica y después hacemos la práctica con el sonido para que puedan mantenerse haciéndolo en los momentos que sea necesario. Como les digo, en el vídeo anterior les recomendé hacer un pequeño horario para decir, bueno, me voy a levantar a tal hora, voy a desayunar y a tal hora me voy a sentar para poder empezar a trabajar. En ese momento que te sientas para poder empezar a trabajar, puedes poner el vídeo, está en el YouTube, puedes poner el vídeo y haces esa pequeña práctica por 7 minutos y ya de esa forma reestructuras haces una preparación mental para poder entrar a realizar tu trabajo. Después vas a comer y cuando te vuelves a sentar, vuelves a hacer esos 7 minutos para ir entrenando nuestra atención. Y bueno, estos son elementos muy importantes porque por un lado es entrenar la habilidad, pero por otro lado también está el conocer y entender cómo es que la habilidad o nuestros procesos funcionan. Por eso es que estamos haciendo estos vídeos para que ustedes puedan tener el conocimiento y el contexto que puedan aplicar en ustedes mismos de manera que en estos momentos les pueda servir y pueda ser algo útil para todos ustedes. Así que bueno, con esto he hecho este corto vídeo para poder explicar este modelo para que entiendan lo importante que es la atención y vamos a hacer la práctica de nuevo muy rápidamente para poder entrenar esta habilidad, ¿vale? Entonces nos vamos a volver a sentar con la espalda recta. Vamos a sentarnos si estás en tu cama, si estás en un sofá o en la silla. Nos sentamos con la espalda recta. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a tomar 3 respiraciones profundas. Y después vamos a volver a notar cómo se va desapareciendo el sonido. En el momento en el que el sonido desaparece,
te centras en tu respiración. Pero lo importante es ver o escuchar cómo desaparece el sonido y observar si tu mente está prestando atención a cómo desaparece el sonido o si ya fue capturada por un pensamiento, una emoción, una idea que te ha distraído. Si ya tu mente se distrajo, no pasa nada, no te preocupes. Ese no es el objetivo. El objetivo no es estar concentrado todo el tiempo. El objetivo es observar dónde está tu mente y ser consciente cada vez más en el momento en que te distraes. Cuando te distraes, dejas ir el pensamiento y regresas a cómo se desaparece el sonido. ¿Vale? Vamos a tomar 3 respiraciones profundas. Una, 2, 3. Y ahora escuchamos cómo desaparece el sonido, observando nuestra mente. Ahora vamos a tomar 3 respiraciones profundas y así terminamos con el ejercicio. Una,
2 y 3. Y regresamos ahora. Bueno amigos, ya creo que esto es todo por hoy. Espero que esta información les pueda servir para tener un poco más eh, sí, de claridad de por qué estamos haciendo esto, de por qué es importante entrenar nuestra atención. Y bueno, les deseo un feliz martes, mucha salud, mucho cuidado y pues nada, que estén muy bien. Nos vemos aquí mañana y, y sigan practicando, sigan entrenando su mente para que poco a poco la vayan fortaleciendo más, porque entre más pasan los días, más difícil van a ser las experiencias a las que nos vamos a enfrentar. Me refiero internamente, emocionalmente, se va a ir cargando cada vez más los días y es importante que podamos tener estos espacios para poder controlar nuestra mente, fortalecer nuestras habilidades y tener claridad y serenidad, tanto por ti como por tus hijos, si tienes hijos, ¿vale? Así que muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos mañana. Hasta luego.